En este capítulo hablaremos acerca de qué son las emociones, cómo aprender a habitarlas y por qué se pueden convertir en una brújula de nuestra vida. Espero que disfrutes mucho de este episodio. Hola, soy la Wambra Viajera. Este podcast nace de esa necesidad de compartir mi viaje interior contigo. Porque desde el momento en que renuncié a un trabajo estable, mi vida jamás volvió a ser la misma. Hace años dejé de vivir una vida corporativa para vivir viajando por el mundo. Y en ese camino, todo dio un vuelco total. Descubrí que los viajes son mi mejor terapia. Ahora mezclo mis pasiones, que son conocer nuevos lugares, escribir y los negocios digitales, porque aprendí a generar ingresos desde mi computadora como toda una millennial. Quiero inspirarte a través de mis experiencias y la de mis invitados a vivir una vida sin etiquetas y hacer lo que te hace feliz. En este podcast hablaremos de amor propio, reflexiones, emprendimiento digital y muchos, pero muchos viajes. Soy Nicole y quiero darte la bienvenida a este nuevo capítulo y espero que lo disfrutes. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de la Wambra Viajera. Estoy muy feliz y me siento como que si estuviera con una amiga de toda la vida, que es Sofi Guerrero. Con Sofi nos conocimos hace unos meses, pero nos han pasado tantas cosas juntas que siento que le conozco mucho más tiempo. Y para las personas que no conocen Sofi es psicóloga con visión holística y ayuda a las personas a sanar en cuerpo, mente y conciencia. Tiene una licenciatura en psicología y un máster en terapias psicológicas de tercera generación. Bienvenida, Sofi, al podcast. Hola Nico, muchas gracias por la invitación y hola a ti que nos estás escuchando. Yo estoy súper contenta de estar aquí. Muchísimas gracias por este espacio. Creo que así como tú nos dices, ya nos han pasado tantas cosas en estos meses. Hemos pasado por un montón de emociones que justamente es el tema que vamos a tratar hoy y pues eso, contenta hoy por estar aquí. Y hablando también como de emociones, el día de ayer nosotras hicimos la presentación de la escuela de Futuras Nómadas. Digo nosotras porque tengo que agradecer a Sofi en todo este proceso. Sofi ha tenido como un pilar como fundamental en la escuela porque cuando yo la creé, para las personas que no saben de qué se trata esta escuela, es un curso de 12 semanas, 10 o 12 semanas, en las que ayudamos a mujeres a convertir sus pasiones en trabajos, pero en esta como investigación de por qué no emprendían, me di cuenta que muchos de nuestros como impedimentos o bloqueos vienen desde nuestras inseguridades. Así fue invitada Sofía a ser participante de este programa y estar como también como acompañando a las chicas de manera como psicológica a través de una contención. Y quería preguntarte, Sofi, ¿tú cómo has vivido el proceso? Yo súper contenta, ayer que fue el cierre, la verdad es que me sentí súper orgullosa, súper contenta por las chicas también, porque yo estuve como que de los dos lados, de la parte de estudiante y al mismo tiempo de la parte de acompañamiento emocional y psicológico, y pude llegar a conocerlas a las chicas como desde su parte más vulnerable, tal vez desde la parte en donde sentían mucha frustración, mucho enojo, mucha confusión, estas emociones justamente. Y parte de la escuela y la importancia de la escuela fue, uno de los pilares fundamentales fue el autoconocimiento, ¿no? Y por eso ahí se junta también con las emociones, porque las emociones nos dan tanta información y eso es lo que nos ha permitido en la Escuela de Futuras Nómadas conocernos, darnos cuenta de que estas emociones que están pasando me están diciendo algún mensaje, a lo mejor me dicen que tengo que cuestionarme un poco mejor mi sistema de creencias, de dónde viene el miedo, de dónde viene mi frustración al crear una empresa y eso, para conocernos. Así que a mí me ha parecido lindísimo el cómo estos pilares del autoconocimiento, de las emociones, de la gestión como del ser humano como tal y de las empresas tiene mucho que ver. Entonces, lindísimo. La experiencia de ayer y de toda esta escuela ha sido maravillosa. Sofi, y cuéntanos acerca de las emociones. ¿Por dónde empezar este tema? ¿Qué son? Algo fundamental es qué son, y también algo que me encantaría que nos converses es de esta famosa herramienta de la ruleta emocional. Y qué difícil saber por dónde empezar sobre las emociones, porque es un tema tan complejo que creo que tiene también tantas aristas, pero bueno, las emociones forman parte de la vida de cualquier ser humano, nos enseñan
quiénes somos y cómo funcionamos frente al mundo. Y también algo importante de recordar es que las emociones nos protegen y nos mantienen a salvo. Hay tanta información ahora sobre las emociones, hay esta información de que hay emociones buenas, emociones malas, positivas y negativas, y la verdad es que desde que somos pequeños nos han enseñado esto, que está bien sentir la alegría o la felicidad, entre comillas, pero está mal sentir el enojo y la tristeza. Y nos acostumbramos a esto, porque cuando estamos chiquitos y dentro de los 7 años, somos como unas esponjitas. Entonces, dependiendo de nuestro entorno, de cómo nos fuimos desarrollando, de la información que teníamos de nuestros padres, y aquí también nos juntamos con la epigenética, que no sé si la has escuchado, pero la epigenética también es una ciencia que se está estudiando un montón hoy en día, en cuanto a cómo los genes se expresan y cómo se han venido como que desarrollando y cambiando a lo largo de mis papás y de mis 7 generaciones anteriores. Entonces, aquí es también la importancia del reconocer la familia, darme cuenta de dónde vengo para saber hacia dónde quiero ir, porque en una emoción y epigenéticamente hablando se ha ido moviendo. Por ejemplo, mi papá sufrió una crisis económica muy fuerte, entonces sintió tristeza, angustia, desesperación, y esta fue la información que él expresó en sus genes, ¿no? En su genética. Entonces vengo yo. ¿Y qué pasa con esta relación con el dinero? Que también hemos estado hablando en la Escuela de Futuras Nómadas. Estoy queriendo tener una mejor relación con el dinero, pero siento enojo, frustración, confusión, miedo en general. Entonces es el darme cuenta que una emoción no viene de la nada, que una emoción no aparece a lo loco, que una emoción trae y tiene muchísima información de mis papás, de las situaciones que yo viví cuando era niña. Entonces una emoción llega a ser un poco más complejo que nada más algo que se siente por sentir. Sabes que una de las cosas que a mí me gusta desde que he empezado este camino de autoconocimiento de una manera consciente, que creo que son los 3 últimos años, es cómo las emociones me han ayudado a darme tanta información de como mi estado mental y cómo puedo cambiar eso también. Entonces ahora, cada vez que siento alguna emoción incómoda, ¿y por qué les decimos incómodas? Porque son estas emociones que no son placenteras en nuestro cuerpo. Nos duele la espalda, nos duele la cabeza, nos duele el estómago, entonces no son placenteras al cuerpo. ¿Qué me quiere decir? Siempre me pregunto, y es como una de las cosas que les enseño a mis alumnas, pregúntate qué información te quiere dar esa emoción, por qué la estás sintiendo, qué viene detrás de todo esto, y luego te das cuenta que las emociones se pueden convertir en una brújula que puede guiar tu vida. Totalmente, totalmente. Y por eso esta brújula se convierte en este espacio para conocerme, porque es la única manera de conocerme. Recordemos que nosotros, los seres humanos, el 90%, incluso hay unos estudios que nos hablan de que es 95, 96%, hay otros que dicen que son el 99% inconsciente de nuestras acciones. O sea que cada cosa que uno hace es inconsciente. Solo el 10% o el 5% es, me siento así porque tuve un evento triste ayer o me siento ansiosa, preocupada porque mañana tengo un examen. Para esta parte consciente es nada más un pequeño porcentaje de todo lo que hacemos. Entonces, el recordar también que las emociones se sienten en el cuerpo. Una emoción es una interpretación de lo que la mente está viendo. Entonces, hay una situación, la mente ve y tiene que interpretar algo para decirle al cuerpo qué hacer. Que, no sé, hace decenas de miles de años esto nos servía. Cuando éramos cazadores, nos servía para darme cuenta, hay un león, entonces esa es la interpretación que yo tengo, la información que yo tengo, y viene el sistema de supervivencia, que es huir o luchar. Entonces, ¿qué pasaba hace decenas de millones de años? Veíamos el león y lo que tenía que hacer era huir o luchar, porque tenía que huir porque me podía matar, o tenía que luchar para enfrentarme y tal vez tener alimentación, tal vez tener cobijo. Entonces tenía solamente estas dos opciones. Eso se quedó en nuestro cerebro primitivo, pero ¿qué pasa ahora cuando ya estamos en el año 2021? Hay otras situaciones, ya no nos enfrentamos ante una amenaza tan grande como un león todo el tiempo, sino vamos desde lo más pequeño posiblemente, que mi novio no me conteste el celular. Entonces yo, y tal vez mi interpretación más racional lo ve como, a lo mejor está ocupado, a lo mejor está en el trabajo, a lo mejor lo que sea, pero mi cerebro primitivo lo único que está viendo es, este es un león y es una amenaza gigante, tengo que huir o luchar. ¿Y qué pasa aquí? Como que nos conectamos con un poquito de la biología, que es la amígdala, que es esta parte del cerebro que toma la información y es mucho más emocional, como que toda esa información se va a tu cuerpo y te está diciendo tienes que ir a luchar. Entonces tu corazón empieza a latir a 1000 por hora, te empiezan a sudar las manos, tu cuerpo empieza a hablar y tu parte racional, que es como que tu corteza prefrontal,
se desconecta un poco porque toda la sangre, el oxígeno está en tu amígdala. No sé si es que ahí como que me di a entender. Entonces no es que uno sobreexagera las cosas o que uno reacciona súper fuerte a las cosas, es que esta información emocional de hace miles de millones de años es, tengo que ir a luchar porque esta es una amenaza de vida o muerte. Toda la información se va a la amígdala para poder sobrevivir, y toda la parte racional que me diría, hey, acuérdate que no es un león, se nos bloquea. Sí, es como, yo te escucho con tanta atención porque igual había estado leyendo dentro como de las clases que preparo, que el tema de la intuición, como tú dices, es como a veces nuestra parte es como reaccionar, o sea, como inmediatamente como estar en ese modo de sobrevivencia, de supervivencia, porque como tú lo mencionabas antes, hace, qué sé yo, 1000 años, cuando éramos Homo sapiens, literalmente la edad de las personas morían muy temprano por enfermedades, por el tema también de que eran como comidos literalmente por algún animal, entonces estamos como en esa reacción. ¿Qué pasa? Que con el tiempo nosotros evolucionamos como humanidad. Entonces ahora, decía ese estudio que somos como seres urbanos, en los que esas necesidades, esas como ese instinto de supervivencia ya no necesita estar prendido, porque no estamos como corriendo de los leones, porque no estamos como entre vivir y morir si es que no cazamos, todo eso ya está resuelto. Entonces eso nos da como la oportunidad de empezar a sentir desde la calma, desde todo está solucionado, no me va a comer un león, entonces ahora me permito sentir y sentir lo que sea, sentir con calma no quiere decir como con tranquilidad y como zen, sino como parar por un segundo y decir qué me está pasando. Y sabes que antes de entrar como a este camino del autoconocimiento, una cosa que a mí me frustraba un montón es cada vez que alguien me preguntaba qué me pasa cuando yo estaba como muy frustrada, yo decía, es que no sé qué me pasa. Me doy cuenta que esa es una de las peores respuestas que podemos tener, porque claro que sabes qué te pasa, solamente tienes que describirlo. Exacto, y también decía un estudio, todas las cosas necesitan tener nombre, porque lo que no se puede nombrar no existe, y ahí es que me parece súper interesante esto de la ruleta emocional como un recurso que quisiera que nos cuentes qué es y cómo funciona. Perfecto, y aquí igual como un complemento, algo súper importante es que hasta que no te observes, y aquí pongo el no te observes, porque a veces uno lo dice como, hasta que tú no observes qué es lo que te está pasando, es diferente decir, hasta que yo no me observe a mí misma, no voy a poder entender cuál es la información que esta emoción me quiere decir. Obviamente ya han pasado miles de años, pero tal vez tiene que pasar millones de años más para que el ser humano literalmente pueda entender que ya somos seres urbanos y que ya no hay estos miedos constantemente. Entonces es como esta compasión que uno tiene que tener también con la evolución, ¿no? Que estamos evolucionando, pero no va a ser una evolución de aquí a 10 años y ya todo el mundo va a entender lo que está pasando como a nivel de nuestra sociedad, sino es darme cuenta que todo el tiempo estamos teniendo evoluciones, pero muy pequeñas y muy cortitas, y siempre y cuando yo también esté prestando atención a lo que yo soy como ser humano y mi papel que estoy teniendo como en este periodo de vida. Nos vamos a la ruleta emocional y el por qué es importante, y el por qué yo la manejo también en mis sesiones de psicoterapia es porque, como tú nos dices, el ponerle un nombre a lo que me está pasando me permite hacerme cargo. Si es que lo dejo como muy subjetivo, muy en la nada, no tengo de dónde agarrar y no sé también para dónde ir. Entonces, el ponerle un nombre a la emoción, ya hay más de 150, 200 emociones. Hay otros psicólogos que nos dicen que hay más de 400 emociones, porque se va como haciendo cada vez más, como expandiéndose más esta ruleta de las emociones, y ahorita estoy buscándola, que no sé dónde está, y esto me ayuda a verla. Es aquí está, listo. La ruleta de las emociones lo que nos sirve es a darme cuenta de dónde nacen las emociones. Hay 6 emociones básicas que cuando somos pequeños, tal vez en el jardín, en la escuela, nos las van enseñando, que son miedo, ira, asco, tristeza, felicidad y sorpresa. Nos las enseñan con las caritas felices, con las caritas tristes, con las enojadas, perfecto. Y nos enseñan tan chiquitas porque como somos más pequeños necesitamos como darnos cuenta de que hay grandes escalas a nivel emocional, pero ya vamos creciendo y parte de nuestra evolución y nuestra responsabilidad como humanos es darme cuenta que hay más allá de estas 6 emociones básicas. Te das cuenta que dentro de la tristeza, por ejemplo, a veces uno dice, y esto que ya es más grande, ¿no? Porque uno dice, me siento bien y me siento mal y se acabó, o no sé cómo me siento, pero ya logro identificar y digo, bueno, me siento triste. Vamos a ir viendo un poquito más allá de la tristeza. ¿Cómo me siento? Tal vez me siento
culpable o me siento abandonada o me siento sola o me siento aburrida, que es súper diferente a nada más decir me siento triste. El ponerle un nombre a una emoción y el por qué, como te digo, yo lo manejo en psicoterapia porque nos permite hacernos cargo de lo que nos está pasando y aquí nos juntamos con el autoconocimiento. Me doy cuenta que una situación X me hace sentir, ya no ha sido tristeza, sino ha sido que me siento aburrida. Perfecto, ¿qué me está diciendo esto que me siento aburrida? A lo mejor me está diciendo que es algo que no me interesa o que es algo que no es para mí o que es algo que simplemente ya lo dejé pasar. Entonces, esta situación que me hace sentir aburrida como, no sé, tomarme un té todas las mañanas ya me aburre. Entonces, a lo mejor tengo que cambiar esta rutina. Entonces, algo me está diciendo una emoción. No es que nada más me viene de la nada y que solamente es para que esté ahí y ya. Y por eso es la importancia de ocupar una ruleta de las emociones. Y antes de ponerle un nombre, yo le pondría un paso 1, que sería el permitirnos sentir. Nuevamente nos vamos a la infancia, que a lo mejor tuvimos una infancia dura en donde tal vez nuestros papás, y que no es por juzgarlos, es darme cuenta de que ellos no tuvieron las herramientas sobre las emociones que ahora nosotros sí las tenemos. Entonces, el darme cuenta, bueno, tal vez mis papás no me enseñaron o no me permitían sentir cierto tipo de emociones, pero ahora yo me la voy a permitir sentir porque ya soy un adulto responsable de mi bienestar. Entonces, me permito sentir la tristeza. El no sé qué me pasa, me doy una pausita y me digo, a ver, Sofía, Nicole, ¿cómo me siento? Me voy al cuerpo y por qué me estoy topando ahorita el pecho justo ahora es para darte cuenta de que tu cuerpo muestra tus emociones. A veces la tristeza no siempre se manifiesta de la misma manera en Nicole que en Sofía. Tal vez para Nicole la tristeza, no sé, cuéntanos cómo se siente la tristeza en tu cuerpo. Para mí la tristeza, no sé, siento como una aprensión en el pecho cuando me siento triste, como que me duele el pecho e incluso cuando la tristeza es súper intensa siento como unos espasmos en el corazón. Exacto. Esa es la forma en la que tu cuerpo manifiesta esta emoción. Tal vez para Sofía, en cambio, la tristeza se me presenta con el nudito en la garganta, o tal vez siento que mis párpados están como que latiendo muy fuerte y ya me viene la ola del llanto. Entonces, darte cuenta que siempre la tristeza se puede manifestar de diferentes formas en las personas. Incluso para mí, hay veces que la tristeza se manifiesta igual que la tuya, por ejemplo, como con esta presión en el pecho. Hay otras veces que no. Entonces, darte cuenta de decir, la tristeza es tan amplia, me voy a ir un poquito más profundo. Tal vez el sentimiento de culpabilidad se siente diferente a sentirme melancólica. Entonces, el permitirme sentir es darme cuenta de qué es lo que está sintiendo mi cuerpo en este momento. ¿Está sintiendo el nudito en la garganta o está sintiendo la presión en el pecho o está sintiendo ambas? Entonces, el darte cuenta de que estás sintiendo lo que sea que estás sintiendo, llevar la atención a tu cuerpo es permitir sentir. Porque uno dice, bueno, ¿y cómo siento? Ya esté todo sobre emociones, ya tengo la ruleta emocional, pero no puedo permitirme sentir. La única forma de permitirse sentir es llevar la atención al cuerpo. Sí, es como tan valiente y esto es como me lleva a la segunda pregunta que quería como hacértela. ¿Cómo navegar emociones incómodas? ¿Cómo vernos, como tú dices, observarnos o observar esas cosas que no queremos ver en nosotros, que son demasiado dolorosas, que no tenemos la galla de decir, me siento así o me siento triste o me siento defraudada porque sé que la gente cruza mis límites una y otra vez? ¿Cómo tener la valentía de afrontarlo? Y qué lindo lo que habla sobre la navegación emocional, porque justamente venía pensando en eso, en cómo explicar la navegación emocional. Y es igual, como para saber que me voy a ir de paseo, que me voy a ir en un bote navegando por el mar. Primero tengo que saber un poquito a qué mar voy, dónde me voy, como de qué se trata o en qué bote me voy. Obviamente la espontaneidad es importante, pero también es un poquito de saber cuál es el contexto o hacia dónde voy. Entonces, es igual en la navegación emocional. Si yo quiero empezar a navegar mis emociones, tengo que saber qué son las emociones, qué es el cuerpo. A lo mejor no sé todavía quién soy yo, pero sé que tengo un cuerpo, una mente y una conciencia, que son como estos tres pilares fundamentales en la vida del ser humano. El cuerpo físico, la mente, que es como el cerebro, pensamientos, emociones, interpretación de emociones, y la conciencia, que puede ser espíritu, alma, como cada persona lo siente para uno mismo, pero esta navegación emocional es darte cuenta y decir, bueno, estas son las emociones, que es una interpretación que tiene mi cuerpo de lo que la mente está viendo. Entonces, nada más es como una chispita, es una vibración, es algo que me está avisando en el cuerpo en ese momento. Una emoción no tiene por qué durar tanto tiempo, una emoción normalmente te dura unos 90 segundos y se va. Pero ¿qué pasa cuando viene una emoción o una emoción desagradable o incómoda?
Como les decía, no hay emociones buenas o malas, simplemente emociones agradables, desagradables, incómodas o tal vez que se adaptan mejor a nosotros. Pero viene una emoción incómoda, por ejemplo, la tristeza. Esta emoción aparece cuando sufrimos una pérdida o cuando nos sentimos que estamos como indefensos. Y darte cuenta que esta emoción tiene también una intención. Tal vez la intención es reintegrar la pérdida, tal vez es adaptarte a lo que te está pasando. Y una pérdida no solamente uno se siente triste cuando pierde a alguien físicamente, cuando fallece alguien, también sientes una pérdida cuando terminas una relación amorosa o cuando te roban tal vez en la calle o cuando sientes que están rompiendo tus límites, porque te das cuenta que estás perdiendo algo, tal vez pierdes integridad, dignidad, lo que sea, pero estás perdiendo algo. Esta emoción lo que busca es adaptarte y decir, mira, hay una pérdida, tienes que permitirte sentir esta tristeza que está pasando ahora, porque tal vez así vas a poderte adaptar, vas a poder aceptar y reflexionar sobre lo que te está pasando, tal vez para nada más eso, ver qué es lo que sucede y permitirte sentir la tristeza. A veces no tiene una intención súper grande como de movernos o no sé, o poner más límites en el caso de la tristeza. Nos damos otro ejemplo que sería el enfado, que aparece cuando no ocurre lo que esperaba, que también se junta con la frustración, que creo que en esta época de pandemia sentimos mucha frustración porque no está pasando algo que yo esperaba que suceda o son cosas que no están en mis manos y mis expectativas no se están cumpliendo. ¿Cuál es la intención, en cambio, del enojo? A lo mejor es permitirme movilizarme, a diferencia de la tristeza que nada más me quiere dejar ahí, adaptarme a la situación de pérdida. El enfado, en cambio, quiere movilizarme, quiere moverme a algún lugar. A lo mejor en la época de pandemia sentíamos frustración, enfado, porque no estaba sucediendo lo que yo esperaba. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo la emoción? A lo mejor tienes que moverte para que te puedas adaptar a lo que está pasando ahora, porque son cosas que no están en tus manos. Entonces, esas situaciones incómodas o desagradables o las emociones que no nos generan este placer, igual nos vienen a avisar algo. Igual nos buscan adaptar, comunicar y permitirnos sobrevivir nuevamente, que es igual que el miedo. El miedo busca que sobrevivamos, porque si es que no existiera miedo, ya no estuviéramos aquí. Y a veces uno cree que las emociones son inservibles, pero si es que fueran inservibles, no las seguiríamos teniendo. Está interesante todas las cosas que dices y te juro que te escucho y me pierdo como reflexionando un poco como en cómo yo he vivido las emociones. Pero cuando uno tiene la conciencia, sabe que las emociones duran 30 segundos y que luego como se van a ir, pero ¿qué hacer cuando uno no puede soltar las emociones? Cuando uno se ata a eso y dice, no, es que yo me siento triste. Y pasó una semana y la persona dice, es que yo me sigo sintiendo triste. ¿Cómo movernos, cómo dar el salto de salir de esas emociones incómodas? Y te quiero contar aquí que este término que te voy a contar ahorita, que se llama el secuestro emocional, lo propuso Goleman, que es el experto en emociones, el crack de las emociones, y él nos habla del secuestro emocional que ocurre cuando mi cerebro detecta una amenaza. Nuevamente, recordar que las emociones vienen para movernos para que podamos sobrevivir. Las emociones no vienen a lo loco. Entonces, nuestro cerebro identifica una amenaza de cualquier tipo. Este secuestro emocional es cuando la amígdala, que es el centro emocional del cerebro, como que empieza esto que les decía antes, como a mover la sangre, como a mover el oxígeno para salvarnos, para sacarnos de una situación. Y por eso empieza a sentirse mi cuerpo incómodo, porque quiere moverse, porque necesita hacer algo, que es al contrario de una emoción agradable. Por ejemplo, la alegría, que tu cuerpo se siente con energía, que sientes que el pecho está como que se te sale el pecho, que te sientes con un montón de vibraciones chiquitas en el cuerpo que te generan bienestar. Eso es una emoción que te dice, perfecto, te sientes bien aquí, no pasa nada, no hay peligro, entonces está todo bien. Que vamos en cambio a las emociones desagradables. Este secuestro emocional ocurre cuando la amígdala como que se quiere llevar todo el protagonismo de nuestro cuerpo y se le olvida la parte racional. Entonces, a veces nos cuesta mucho salir de este secuestro emocional porque viene el juicio de no debería sentirme así. Me siento triste, pero no quiero sentirme triste, quiero que ya se vaya. Y se convierte en una lucha constante de quiero que esta emoción se vaya o me siento culpable y no quiero que esta emoción se vaya porque me hace sentir bien sentirme culpable. Muchas veces son cosas ilógicas porque, como digo, la mente racional, el cerebro prefrontal no está funcionando al 100. Es como que le bajamos unos niveles al cerebro racional para que se vaya la amígdala al cerebro emocional. Entonces, no nos viene esta lógica de, pero la culpa no me está haciendo sentir bienestar, o tal vez el enojo, ya mi cuerpo está cansado de sentirse enojo, y eso es lo que pasa cuando estamos en la lucha constante con las emociones. Es igual que como que Nicole se fuera a la guerra. Te doy tus armas y te vas a luchar con la tristeza porque ya estamos hartos de sentirnos tristes. Te vas a una guerra, te vas a luchar, tu cuerpo termina agotado.
Entonces vas una semana sintiéndote agotado de sentirte triste, sintiéndote cansado de sentirte enojado toda la semana, pero aún así sigues luchando con esta emoción. Y es algo como que paradójico, porque la única forma de que esta emoción se vaya es permitiéndote sentir. Y como decía, la única manera de permitirte sentir es llevando la atención al cuerpo. Obviamente no es fácil, y eso es lo que dice mucha gente, pero es que es tan difícil hacerlo, y entiendo que sea difícil, porque llevas años y años y años de normalizar el quiero que esta emoción se vaya, de pelear con tus emociones, por rechazo, por juicio, no solamente por tu historia personal de vida, sino por estas 7 generaciones que vienen atrás tuyo, que ahorita ya nadie puede decir que estas 7 generaciones no tienen nada que ver y que uno viene al mundo así porque sí. Limpiecito, nuevito, no, traemos un montón de información genética y epigenética, entonces traemos información de cómo se sentían las emociones para mis antepasados. Traigo esa información, más el plus de la información de mi historia de vida de los 0 a los 7 años, que somos como esponjitas, entonces tenemos una razón de por qué estoy luchando con esta emoción. Y esto que también hablábamos del diálogo interno, como de estos pensamientos que vienen todo el tiempo, también hay unos que no son nuestros. Esto de no puedes sentirte así, está mal que te sientas triste. Pregúntate, ¿de quién es? ¿De quiénes son estas palabras? A lo mejor eran de mamá, a lo mejor eran de papá, a lo mejor eran de una profesora, de alguien era. Yo las tomé y simplemente las estoy repitiendo. Y esa es la importancia de empezar a hacerme responsable y soberana de nuestras emociones. Y sabes que yo iba a 2 puntos, o sea, hace años. El primero era como no me gustaba evitar las emociones, entonces yo decía siempre estoy bien o estoy feliz. Y no me daba el tiempo para sentirme mal. Y esto de sentirme mal venía como de un miedo de que desde la familia de mi papá tienen genéticamente depresión. Entonces ha sido súper difícil ver eso y decir, claro, yo no voy a ser así, porque cada vez que yo voy como a ese espacio oscuro, o sea, en verdad a mí me cuesta un montón salir, pasa muy pocas veces, pero estoy ahí y no lo quiero ir. Entonces, por eso es como que digo, estoy como bien, no me pasa nada. Y también que esto es una cosa que yo les he compartido con ustedes también como públicamente, el tener como volverte una figura pública, el que la gente te escuche, a veces te da un montón de presión a no poder estar mal y como olvidarte que eres un humano que llora, que se enoja, que está triste, que tiene miedo. Y claro, yo dije, como que me di cuenta de eso y dije, no, o sea, yo soy un ser humano y yo quiero mostrarme imperfecto porque así soy. Y ahí es cuando me di el permiso sin juicio de poder habitar mis emociones y de como terminar con este positivismo tóxico de sí, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Entonces, para mí ha sido como súper reconfortante el poder darme el permiso sin juicio de decir estoy triste y tal vez estar así como unos 3 días bajón, como meditando, yo escribo mucho, pero ¿de dónde viene esta tristeza? ¿Por qué o sea, como no entrar en el papel de víctima, sino de utilizar como la emoción como un recurso de información? Entonces, yo siempre me pregunto, pero ¿por qué me siento enojada? ¿De dónde viene? Ya hago una lista y empiezo como a identificar como patrones que sigo como repitiéndolos y que a pesar como de trabajarlo en terapia se sigue repitiendo y como reforzar y decir, ok, hay que seguir aquí como ahondando, porque esto todavía no está listo, no está curado. Y ha sido como una liberación para mí total de no entrar en el papel de víctima, de no culpar a los otros de mis emociones, de utilizar como un montón de información que viene de ahí y también de habitar la emoción y luego soltarla y quedarme con los aprendizajes. No tienes idea cómo esto ha cambiado mi vida en los últimos años. Totalmente. Y esta parte de aprender también a soltar una emoción y a soltar algo en general, antes de querer soltar, primero tengo que saber a qué me estoy aferrando, qué es lo que estoy agarrando y que no, y que me está costando tanto ir. Y aquí creo que nos juntamos también con estas creencias limitantes o con estas rules, que son estas bullshit rules, ¿no? Que son estas creencias que las traigo también de generación en generación y las traemos por amor. Lo loco de todas estas cosas que los seres humanos hacemos, y a lo mejor tal vez ustedes no se dan cuenta, pero hacemos tantas cosas por amor, y un amor que no es romántico, que no es de besos y abrazos, es un amor universal. O por lealtad familiar incluso. Le soy tan leal a mi familia que ha tenido muchos episodios depresivos. Estoy rechazando esto, pero al mismo tiempo soy leal con esta idea de que no quiero sentir depresión, y sabemos que mientras más rechazamos, más repetimos una acción. Porque ese es tal cual el sistema de creencias de las familias y de toda esta epigenética que estamos hablando, de la información que traemos de generación en generación, es darme cuenta de la única manera de soltar esto es
aprender a decir, bueno, gracias papá, mamá, gracias familia paterna, gracias familia materna, por todo lo que tuvieron que vivir para que yo pueda estar aquí, porque al final de todo ustedes sobrevivieron y yo estoy aquí gracias a ustedes. Ni buenos ni malos, y estos son temas como súper controversiales también, pero tenemos la familia y los papás perfectos para nosotros, no en excelencia, no en buenos y malos, sino lo que nos supieron dar, de la manera en la que nos supieron dar. Y ahora que estamos aquí, y parte de dejar este papel de víctima y soltar estas emociones también es darme cuenta que yo soy responsable de mi bienestar y soy responsable de lo que yo quiero para mi vida. Pero no soy un ser independiente, así nací a lo loco, sino traigo mucha información y para yo poder hacerlo diferente, primero tengo que agradecer, o incluso no agradecer todo, pero sí a sentir. Y a sentir es nada más decir, sí, esto pasó así, o sí, mis familiares pasaron por muchos episodios depresivos, tal vez pasaron por muchos secuestros emocionales, entonces se permitían sentir demasiado las emociones que le faltaba meterle este poquito de mente racional. Pero yo para meter este poquito de mente racional o para yo poder trabajar estos episodios depresivos o estos miedos que estoy teniendo ante lo que sea, primero, gracias y gracias familia por lo que lo pudieron hacer, ahora yo lo voy a hacer diferente. Y es lindo hablar también de esto porque las emociones también se contagian. Entonces, esta psicóloga que es Barbara Fredrickson, ella es en cambio experta en las emociones positivas, pero no... Aquí no quiero que se malinterprete, porque en español se las llamaría emociones agradables. En inglés sí son positive emotions, y ella lo que nos habla es que hay emociones que se pueden construir para generar esta felicidad a largo plazo. Y ya sabemos que la felicidad, en cambio, también es un tema enorme, pero la felicidad no es estar alegre todo el tiempo. La felicidad es saber navegar estas emociones agradables, desagradables, tener esta soberanía emocional que es yo soy dueña de mis emociones, pero eso no quiere decir que las voy a controlar, simplemente que las voy a observar, a transitar un ratito y luego las voy a soltar, y que también tengo la capacidad de gestionar y de crear nuevas emociones cuando soy consciente de ellas. Y sabes que ahora estamos en un cambio de era, pienso, porque somos seres que estamos como persiguiendo tanto el bienestar, como que las generaciones pasadas y estas conexiones que tenemos con las 7 generaciones pasadas de nuestro árbol genealógico tal vez estaban en un momento como de lucha en el que incluso nosotras como mujeres no teníamos los mismos como derechos, mujeres criadas mentalmente para tener hijos y para ser amas de casa, y los hombres para tener esa presión también de ser los que proveen de todo. Y en este momento, en cambio, muchas cosas buenas han pasado y me encanta que cada vez se habla como con más ligereza del tema de autodesarrollo, de cómo podernos sentir mejor, porque pienso que en el bienestar está como realmente la existencia de nuestra vida. ¿Por qué venimos al mundo? No creo que si hay algo arriba que sea más grande que nosotros, que nos creó para vivir tristes, miserables, en depresión. No, debe ser para encontrar una existencia en este mundo, y seguramente esa existencia debe saber bien, no debe saber mal. Exactamente, y te cuento que una de las cosas más lindas que aprendí en el máster dentro de la asignatura de psicología positiva y que a mí me volvió loca la cabeza, porque el ser humano vino para ser feliz. Literalmente, el ser humano nació para ser feliz, no para sufrir, y es diferente el dolor y el sufrimiento. El dolor es algo que me está pasando y que tengo que hacerme cargo, el dolor es inevitable. Pero el sufrimiento sí es opcional, y tal vez dentro de esta cultura latinoamericana y dentro de muchos años es como hemos tratado de alargar este sufrimiento para seguir sufriendo, porque eso era lo que socialmente era aceptado y está bien, nos permitió sobrevivir, pero ya estamos en este momento presente en donde nos damos cuenta que el ser humano literalmente vino para ser feliz. Y dentro de esta visión holística también es entender que el cuerpo, la mente, la conciencia siempre va a tender a tu bienestar, incluso aunque paradójicamente nos haga daño. ¿Qué pasa igual en este sentido de supervivencia? Por ejemplo, cuando era niña tuve una situación muy triste, o tal vez mi familia estaba viviendo una situación de vulnerabilidad, o tal vez me decían que no estaba bien sentir esta tristeza o este enojo, lo que sea, o tuve una situación muy fuerte, dejémosle una situación muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que hizo esta niña de 5 años? Bloqueó sus emociones y dijo, no puedo permitirme sentir triste porque esto me está haciendo daño. Y bloqueó sus emociones hasta los 25, 30 años, que se da cuenta de, wow, no me permitió sentir tantas emociones en tantos años. Y nuevamente viene y te das cuenta que lo hiciste por amor, y que tu cuerpo, en este sentido de bienestar, bloqueó tus emociones, bloqueó este sistema emocional para que no te permita sentir triste o no te permita sentir este dolor. Y ahí es loquísimo, porque te das cuenta que literalmente te salvaste. En ese momento, en esa edad, en esa circunstancia dolorosa, tu cuerpo te bloqueó para salvarte.
Y esto es igual, te bloqueó para que tú generes bienestar, o tal vez ya durante muchos años que no fuiste consciente de que te bloqueaste y que ahorita ya te está generando malestar otra vez porque no puedes permitirte sentir las emociones agradables tampoco porque fue un bloqueo general. Pero ahorita que ya eres grande, decirle, bueno, gracias a esta herida emocional, esta herida de la infancia que esta niña, que es mi niña interior, tuvo que pasar, ahorita yo lo voy a hacer diferente y me voy a permitir descubrir estas nuevas emociones. Y es como, esa es la soberanía también emocional. Tengo la capacidad y el poder de sentir todas las emociones que el cuerpo me quiere decir para poderme yo adaptar a una situación. Un poco resumiendo como todo lo que hemos hablado, es como a la final no tener miedo a sentir, no tener miedo a experimentar todas las emociones. Así ustedes pueden como buscar en Google ruleta emocional, así le encuentran ruleta emocional PDF y van a tener como más de 270 emociones para poder ponerle nombre a lo que están sintiendo y poder empezar como a estudiar acerca de esto. Pienso que el autoconocimiento, a mí me escribe mucha gente, Sofi, y me dice, soy infeliz, odio mi vida, odio mi trabajo, o quiero emprender como desde mi propósito, ¿cómo hago para saber en qué soy buena? Y parece como muy trillado o muy cliché, pero para mí siempre es, la respuesta es el autoconocimiento. Cuando tú te conoces, tú sabes qué cosas quieres y qué no. Yo a veces a mí hasta me da como miedo, porque he llegado tanto a conocerme que ya he tenido que decir a muchas propuestas no en mi vida, como a muchos trabajos, a muchas como propuestas que suenan súper seductoras y que tal vez Nicole de hace 3 años hubiera dicho sí y se hubiera quedado ahí callada por miedo a que le rechacen o por miedo a perder como una buena oportunidad, pero ahora me conozco tanto que sé qué cosas me pueden causar estrés, ansiedad, qué cosas no vienen o no están acordes con mis valores y todo ha sido de este tema de autoconocimiento, conocer qué cosas me gustan, qué cosas no me gustan, qué tipo de pareja quiero, qué tipo de hija quiero ser. Entonces, entre más respuestas o entre más me conozco en todos los aspectos de mi vida internos, externamente puedo ser un ser humano como más equilibrado y eso no quiere decir que nunca voy a estar triste. Yo les digo, soy señor de cuestionamiento. Yo me hago muchas preguntas en la vida y vivo como muy conflictuada siempre por preguntarme tanto, pero son conflictos que hasta se sienten lindos porque eso me da acceso a entrar a otros portales de como más internos míos que tal vez otras personas no pueden acceder o tal vez no tienen esa necesidad también. Entonces, el autoconocerse es tan importante para que nuestra vida tenga una razón. Exactamente, es súper importante también contarles que la importancia del autoconocimiento es que lo hagamos con compasión, que no sea de un autoconocimiento de quiero conocer todo y quiero saber de mí porque eso nada más me va a generar ansiedad porque estoy buscando en un lugar desde el rechazo tal vez o desde el juicio. Me quiero conocer pero para juzgarme, que sea desde la autocompasión, desde el darte cuenta, como te digo, tal vez regresar a ver unos años atrás o desde el punto en que tú te acuerdes, por eso el trabajo con la niña interior es súper importante porque es darte cuenta de cuándo en algún momento te rompiste, qué fue lo que te movió, qué fue lo que en alguna situación o algo te generó como esta emoción que la vienes cargando durante un montón de años y que tal vez no has podido hacerte cargo, pero que ahora es el momento de hacerlo. Y aquí también quiero complementar con esta herramienta que la aprendí gracias a ti, que es el Ikigai, que es el propósito de vida, porque parte del autoconocimiento propio, el mío, es empezar a darme cuenta de qué es lo que estoy amando, qué es lo que necesita el mundo, qué es por lo que también me pueden pagar, qué es lo que soy buena y qué es lo que amo nuevamente, porque este Ikigai, que es esta herramienta japonesa, que claro, te ayuda a ver el propósito de vida, igual hay veces que uno siente mucha frustración y que lo pude ver en la Escuela de Futuras Nómadas, es el no sé cuál es mi propósito de vida, y si es que nos vamos desde el punto de vista más del aquí y el ahora, de muchos autores que ahora hablan del aquí y el ahora, tal vez tu propósito de vida sea vivir el presente y vivir el presente desde la compasión, desde la observación, desde el no juicio, y vivir el presente te va a permitir conocerte, sanar tu autoestima, sanarte en cuerpo, mente, conciencia, darte cuenta que tal vez te conocías o conocía una Sofía de hace 5 años y que ahora soy una Sofía completamente diferente, incluso a lo que era hace 6 meses o tal vez hace una semana, que todo el tiempo estoy cambiando, pero que siempre sea un autoconocimiento desde la compasión para saber qué es lo que yo puedo ofrecer para este momento presente. Sabes que
mencionas una cosa súper importante porque estoy leyendo en este momento un libro que se llama La semana laboral de 4 horas. El autor es Timothy Ferris. Entonces, él dentro de una investigación que hizo se dio cuenta en Japón que las personas que descubrían su Ikigai a temprana edad podían vivir muchos más años que los que no conocían. Y su Ikigai no hay una traducción al español como textual, pero lo podríamos decir como nuestra razón de ser. Y una de las cosas también que hemos hablado en la Escuela de Futuras Nómadas, nuestro propósito de vida no viene como de un día al otro, no viene como en tema así como de premonición. Entonces baja así como el Espíritu Santo y el rayito y te dice, tú, Sofía, viniste a este mundo a, no sé, calmar mentes inquietas. No sucede así. Es como, es una exploración, o sea, de empezar a ver qué cosas disfrutas, qué cosas no. Entonces, a veces mucha gente encuentra su propósito de vida por descarte, por todo lo que no le gusta hacer. Y eso viene con el autoconocimiento. Entonces, aquí, como tú dices, y lo has nombrado varias veces, Sofi, el ser autocompasivo, creo que es lo que necesitamos en este momento, porque creo que nuestra generación millennial viene cargado con un montón de exigencias y estándares. O sea, nosotros estamos revolucionando el mundo, estamos hablando de nomadismo digital y Sofi cuando hoy me mandaba su biografía me hacía reír porque me mandaba su biografía y decía, y ahora nómada digital. Entonces nosotros somos todólogos, o sea, queremos comernos el mundo, pero también al mismo tiempo siento que nuestra generación está como que viene esto como muy linkeada con las redes sociales de querer compararnos y de querer lograr lo que el resto está logrando sin saber cuál fue su historia o sin saber cómo lo logró. Entonces, la autocompasión creo que es la palabra clave también como de este episodio. Sí, totalmente. Y creo que la autocompasión se relaciona también con el parar. El parar un ratito, y bueno, un filósofo chino que es Lao Tse nos habla de por qué cuando estamos mucho tiempo viviendo en el pasado nos genera depresión, porque estamos viviendo en un lugar en el que ya no estamos, o sea, literalmente no estamos en el pasado, no podemos cambiarlo, y no estoy hablando de una depresión como un trastorno mental, una depresión es una bajada de estado de ánimo también, o una bajada desde cualquier, tal vez desde la física también que lo puedes ver. Entonces, una depresión es una bajada. ¿Qué pasa en cambio cuando está mi mente mucho tiempo en el futuro? Me genera mucha ansiedad, porque ¿qué es la ansiedad? Igual, que tal vez no la topamos mucho hoy, pero la ansiedad es el que mi cuerpo se está preparando todo el tiempo para un evento que va a pasar en un futuro. La ansiedad es completamente normal, ni buena ni mala, es una emoción como cualquier otra que te está preparando para algo. Pero ¿qué pasa cuando tu mente todo el tiempo está en el futuro? Estás ansioso todo el tiempo porque sientes que algo malo va a pasar todo el tiempo. Es fácil hablarlo desde estos términos, pero una persona que ya está viviendo en estos dos extremos es el dar de cuenta que dentro de la psicología, igual a lo que se habla mucho en estas terapias de tercera generación, es vivir el presente, que es parte del mindfulness también, pero el vivir el presente es lo único que te permite, como te decía, conocer tus emociones. El autoconocimiento es lo único que puedes hacer en el presente. No puedes, o puedes ir al pasado para ver qué información traes, pero el único lugar donde puedes cambiarlo, hacerte cargo, es el momento presente. Y creo que para terminar, también quiero comentarte sobre las emociones agradables que nos habla Fredrickson, que es una de las recomendaciones que les quiero hacer para que empiecen a poner en práctica esta construcción emocional. Las emociones son inconscientes, las emociones vienen a avisarte algo, pero tú también puedes trabajar para generar mayor bienestar, para todo esto que estamos hablando de ya somos los millennials y tenemos un montón de cosas y queremos cambiar el mundo desde tantos lugares y tantos espacios, y es tan posible hacerlo, pero seamos más conscientes de lo que sí está en mis manos, porque hay cosas que no están en mis manos y eso me genera frustración. Entonces, quiero contarte de las 10 emociones agradables, que ella las llama como positive emotions, pero las vamos a dejar como agradables o placenteras. ¿Qué te parece? Me encantaría. Perfecto. Te voy a contar sobre las 10, que sería alegría, que son las que me gustaría que las empezáramos a poner en práctica, que es conscientemente que las empecemos a ocupar. Tal vez a tener tal vez situaciones en donde pueda generar alegría, en donde parte del autoconocimiento también es saber qué me genera alegría. A lo mejor me genera alegría pintar solo, salir con mi pareja a comer un helado, eso me genera mucha alegría. Entonces, tratar de hacer estas situaciones para que las emociones crezcan también. Entonces, estaría alegría, la gratitud, que ya sabemos que es de las emociones
con mayor frecuencia vibratoria que existen, el empezar a agradecer al final del día, al iniciar el día, 3 cosas sencillas, pero empezar a poner en práctica la gratitud, la serenidad, que es también parte de la autocompasión, es como paremos un ratito, estemos presentes, tal vez tenemos muchas cosas que hacer, pero por este momento me voy a permitir sentir serenidad, el interés, cosas que a lo mejor me gustaban de pequeña y que las dejé por estas rules o por estas creencias limitantes, las dejé de lado, voy a empezar a poner en práctica el interés, a buscar espacios en donde pueda sentir interés. La esperanza, que creo que en esos momentos de incertidumbre también la hemos estado ocupando, pero tal vez no conscientemente. La diferencia entre ser consciente de las emociones es vivirlas realmente con los 5 sentidos, darte cuenta. Porque, por ejemplo, como te digo, las emociones vienen todo el tiempo, pero a veces no somos conscientes que las estamos ocupando. Entonces, igual, el orgullo, que yo lo pasaría más bien a un sentirme feliz porque a veces el orgullo puede confundirse desde el ego. Entonces, el orgullo sería más bien, yo me siento feliz por este logro académico que tuvo mi pareja, por ejemplo. Entonces, es el darte cuenta que te sientes así. La diversión, la inspiración, la admiración, que es lindísimo sentir admiración, que es diferente a la envidia. Cuando te estés dando cuenta que estás sintiendo envidia desde el juicio, desde la carencia, puedes transformarlo en admiración. Siento mucha admiración por esta persona que está logrando todo lo que se propone. A mí también me gustaría hacer eso, así que me voy a inspirar. Y la emoción más grande, obviamente, que es el amor, y como digo, no un amor romántico, sino un amor universal que está presente en todo lo que hacemos. Hay un libro muy lindo que creo que es El poder de la hora, que nos habla sobre eso, que también podemos sentir amor cuando estamos presentes, cuando estamos viendo en el patio viendo una flor, sientes amor. Y eso es lindísimo. Wow, muchísimas gracias, Sofi, por este episodio bellísimo, por estar aquí siempre, por apoyarnos y llenarnos de un montón de energía. Quiero, antes de terminar, contarles que las inscripciones a la Escuela de Futuras Nómadas, la lista de espera está abierta, así que si es que quieres tener como un descuento en la edición que va a ser en enero 2022, el único que tienes que dejar es tu mail. Esto puedes encontrar el link aquí en la descripción o en Instagram. Estaremos felices de acompañar tu proceso. Muchas gracias, Sofi, por toda esta información. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales? Me pueden encontrar como Trenzando la Mente, y también el Trenzando la Mente nace desde esta idea feminista también de las matriarcas que sanaban mucho mediante eso, mediante el trenzar, mediante el peinar a las mujeres que tenían algún problema, alguna situación en su comunidad. Empezaba la matriarca, la mujer poderosa de la casa, y mientras iba haciendo las trencitas, iba viendo unas pequeñas sesiones de psicoterapia. Entonces desde ahí nació esta idea Trenzando la Mente. Me pueden encontrar en Instagram y en Facebook. También gracias al nomadismo digital doy atención de psicoterapia desde cualquier lugar en el que estés, atención en línea. Y eso, soy Sofía Guerrero Segarra, psicóloga. Gracias, Sofi. Y para todos ustedes nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao.